Hola y bienvenidos a la comunidad de El Nuevo Framework en Ingeniería. Si están aquí, es porque comparten nuestra visión: dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión de nuestro curso de electrónica, vamos a abrir el capó de nuestras placas de circuito impreso para descubrir dos de las infraestructuras más fundamentales que permiten que los sistemas complejos funcionen: el bus JTAG y las interfaces paralelas externas. En primer lugar, vamos a hablar de una de las innovaciones más importantes en el diseño y la prueba de hardware de las últimas décadas: el estándar IEEE 1149, universalmente conocido como JTAG. Piensen en JTAG como el puerto de diagnóstico universal, la puerta trasera secreta que casi todos los chips digitales complejos tienen incorporada. Es la herramienta que nos permite comunicarnos con el alma de un chip para programarlo, depurarlo y probar no solo el propio chip, sino toda la placa en la que vive. El sistema es conceptualmente simple pero increíblemente poderoso. Tenemos un ordenador anfitrión, un pequeño adaptador o dongle que convierte una señal USB en el protocolo JTAG, y el bus JTAG en sí, que es una cadena de registros de desplazamiento. Imaginen una conga line de chips en su placa. El conector JTAG tiene una señal de entrada de datos, TBI, que entra en el primer chip de la línea. La salida de ese primer chip, TDO, se convierte en la entrada del segundo y así sucesivamente hasta que la salida del último chip vuelve al conector. Mientras tanto, las señales de control como el reloj TSK y el selector de modo TMS actúan como el DJ de la fiesta, gritando las mismas instrucciones a todos los chips en la línea simultáneamente. Este diseño en cadena nos permite en primer lugar identificar qué dispositivos hay en el bus. El maestro JTAG puede pedir a cada chip que anuncie su ID code, un número de identificación único que nos dice su número de parte. Pero para hablar con ellos de forma significativa, necesitamos el mapa. Este mapa se llama archivo BSDL o Boundary Scan Description Language. Es un archivo de texto que el fabricante del chip nos proporciona y que describe exactamente qué hace cada pin del dispositivo. En el caso de los FPGAs, somos nosotros, el equipo de diseño, quienes debemos generar este archivo porque somos nosotros quienes definimos la función de cada pin. Y aquí es donde reside el verdadero poder de JTAG, sus diferentes modos de operación. Son como los superpoderes de un superhéroe del diagnóstico. En primer lugar, tenemos la programación y depuración de dispositivos. Cada fabricante de procesadores o FPGAs tiene su propio dongle JTAG y su software, que nos permite, por ejemplo, cargar el código en un FPGA, o detener la ejecución de un procesador, examinar sus registros internos y avanzar paso a paso, una herramienta indispensable para cualquier desarrollador. En segundo lugar, y quizás el más importante para la fabricación, está el modo X-Test. En este modo, JTAG hace algo asombroso: desconecta la lógica interna del chip de sus pines físicos y nos da el control total de esos pines como si fueran las cuerdas de una marioneta. Podemos forzar un pin a un estado alto o bajo y luego usar JTAG en otro chip conectado para verificar si ese nivel de voltaje llegó correctamente a través de la pista de la PCB. A esto se le llama Boundary Scan Test, y es la forma en que las fábricas comprueban si hay cortocircuitos o circuitos abiertos en una placa recién fabricada, sin necesidad de complejos bancos de pruebas. Es el sistema nervioso de la placa autodiagnosticándose. En tercer lugar, tenemos el modo InTest, que es lo contrario. Desconecta los pines del mundo exterior y nos permite hablar directamente con la lógica interna del chip, emulando las señales que vendrían de la placa. Y en cuarto lugar está el modo Sample Preload, o lo que yo llamo modo espía. El chip funciona con total normalidad, pero el software JTAG puede pinchar cualquiera de sus pines y mostrarnos en tiempo real su estado, como si tuviéramos un analizador lógico conectado a cada pin del chip simultáneamente. Ahora, como ingenieros prácticos, debemos enfrentarnos a los problemas del mundo real. ¿Qué pasa si tenemos varios chips en nuestra cadena JTAG y pertenecen a diferentes dominios de alimentación? Peor aún, ¿qué pasa si el primer chip de la cadena es un FPGA que controla la secuencia de encendido del resto de los chips? Es una paradoja clásica. No podemos programar el FPGA porque los otros chips están apagados y rompen la cadena JTAG, pero no podemos encender los otros chips porque el FPGA que lo hace está sin programar. La solución es la ingeniería inteligente. Añadimos un multiplexor al bus JTAG. Mediante un jumper o un interruptor de IP, podemos configurar el bus para que, inicialmente, la cadena JTAG solo influya al FPGA controlador de potencia. Lo programamos. Una vez programado y con la secuencia de encendido funcionando, cambiamos el jumper para incluir a todos los chips en la cadena para las pruebas de producción. Otro problema común es que el software de depuración de un fabricante no tolera la presencia de chips de otro fabricante en la misma cadena. De nuevo, la solución es la misma: multiplexores para crear cadenas de depuración aisladas para cada dispositivo crítico y una cadena principal que los incluya a todos para las pruebas de fábrica. Habiendo explorado el bus de diagnóstico, pasemos ahora a la autopista de datos principal, la interfase paralela externa.
Aunque las interfaces serial de alta velocidad como PCIe dominan el mundo del alto rendimiento, en los subsistemas de gestión o en la lógica de control, los ingenieros a menudo trabajamos con buses paralelos más tradicionales. Piensen en ellos como la forma en que un microcontrolador o un DSP se comunica con su memoria externa o con periféricos. Estos buses tienen dos dialectes principales, el síncrono y el asíncrono. El modo síncrono es como una orquesta sinfónica. Hay un director de orquesta, el reloj del bus, y todos los dispositivos memorias SDRAM o FPGAs leen y escriben datos al ritmo exacto de la batuta, normalmente en el flanco de subida del reloj. Las transacciones son precisas y rápidas. El modo asíncrono, en cambio, es como una conversación cuidadosa con muchos apretones de manos. No hay un reloj común. En su lugar, se utilizan señales de strobe como lectura y escritura. El procesador primero pone la dirección en el bus y activa una señal como address/enable para decirle al periférico, atención, esta es la dirección. Luego activa la señal de lectura para decirle, ahora por favor pon los datos correspondientes en el bus. El periférico responde y el procesador lee los datos. Es más lento, pero es una forma robusta de comunicarse con dispositivos más simples o lentos sin la necesidad de sincronizar relojes. Y esto nos lleva a un concepto clave, los wait states o estados de espera. ¿Qué pasa si el procesador le pide datos a un periférico lento y este necesita tiempo para buscarlos? El periférico puede activar una señal de wait or ready, esencialmente diciéndole al procesador, espera un momento, aún no estoy listo. El procesador se detiene hasta que el periférico esté preparado. Las interfaces más modernas como PCIe tienen un mecanismo más sofisticado llamado lectura retrasada, donde el procesador hace la petición, sigue con otras tareas y vuelve más tarde a recoger la respuesta. Finalmente, ¿qué ocurre si más de un dispositivo quiere ser el maestro del bus? Esto requiere un protocolo de arbitraje de multimaestros. Imaginen que un procesador y un controlador de DMA quieren acceder a la misma memoria. El DMA debe pedir permiso, activa una señal de petición de bus. Si el procesador no está usando el bus, le responde con una señal de concesión de bus y pone sus propios pines en alta impedancia, soltando el control. Una vez que el DMA termina, libera el bus. Es un protocolo de cortesía, esencial para evitar colisiones en la autopista de datos. Para concluir este extenso viaje, hemos pasado de ser meros observadores de señales a ser arquitectos de sistemas de comunicación. Hemos desvelado el poder de JTAG, no solo como una herramienta de programación, sino como un completo sistema de diagnóstico y prueba, entendiendo sus desafíos prácticos en el mundo real como los dominios de alimentación. Y hemos diseccionado la anatomía de las interfaces paralelas externas, distinguiendo entre sus dialectos síncronos y asíncronos y aprendiendo los protocolos de cortesía como los estados de espera y el arbitraje de bus. Dominar estas arquitecturas de nivel de sistema es lo que nos permite orquestar la compleja sinfonía de chips en una placa moderna, una habilidad fundamental para construir la robusta y reliable infraestructura de hardware sobre la que se erige la inteligencia artificial. Nos vemos en la siguiente clase.